Hola, 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 mis queridísimos y queridísimas fans del amor, del drama y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las telenovelas turcas. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos, desmenuzamos y vivimos cada segundo de las historias que nos roban el corazón. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que seguramente les hará suspirar, emocionarse y quizás hasta soltar una lagrimita. Vamos a hablar de una pareja que nos ha hecho creer en el amor verdadero, una pareja que ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, estamos hablando de Almohadilla Anker. Como saben, la relación de Kerem y Hande ha sido un tema de conversación constante, un torbellino de emociones que nos ha mantenido pegados a cada noticia, a cada foto, a cada rumor. Y hoy les traemos un momento que pasó desapercibido para muchos, un instante cargado de emotividad que capturó la esencia de su conexión, un adiós en el aeropuerto que revela mucho más de lo que se ve a simple vista. Un adiós que, créanme, dice más que 1000 palabras. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia llena de intriga y sentimientos a flor de piel, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de análisis telenovelero, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas y de nuestras celebridades favoritas. Suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes del drama y del amor. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este momento emotivo entre Kerem y Hande que nadie vio en el aeropuerto. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque esto está a punto de ponerse muy interesante. Acompáñenme a descubrir los detalles ocultos detrás de este adiós, las miradas que lo dicen todo y las señales que nos revelan la verdad sobre su relación. No se lo pierdan. Bien, para entender la magnitud de este momento, necesitamos recordar el contexto en el que se produjo. Kerem y Hande, después de un exitoso proyecto juntos, Senkalkapm, vivieron una relación intensa y apasionada que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y esa conexión se extendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Las razones exactas nunca se revelaron por completo, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus proyectos profesionales, agendas apretadas y quizás, simplemente, el desgaste natural que a veces ocurre en las relaciones. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos sus fans, quienes seguían esperando una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego este adiós en el aeropuerto. Imaginen la escena, un aeropuerto bullicioso, lleno de gente corriendo, anuncios constantes por los altavoces y la tensión palpable en el aire. En medio de todo este caos, Kerem y Hande se encuentran, sabiendo que este adiós podría ser diferente, quizás definitivo. Lo que hace este momento tan especial es que no fue una despedida pública, llena de flashes y cámaras. No fue un evento planeado para los medios. Fue un momento íntimo capturado quizás por algún fan afortunado o por el ojo avizor de algún paparazzi, pero que trascendió por la emotividad que transmitía. En las imágenes que circularon, se puede ver a Kerem y Hande conversando en un tono bajo con miradas que lo dicen todo. No hay sonrisas forzadas ni poses para la cámara. Hay una sinceridad palpable en sus rostros, una mezcla de cariño, nostalgia y quizás, un poco de tristeza. Lo que hace este adiós tan significativo es que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, Kerem y Hande son personas reales, con emociones reales y con historias que los unen. Su relación, independientemente de cómo haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Analicemos las miradas. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y en este caso, no podrían ser más ciertos. La mirada de Kerem hacia Hande está llena de ternura, de un cariño que no se puede ocultar. Se puede ver la admiración que siente por ella, el respeto que le tiene como persona y como profesional. Es una mirada que transmite un mensaje claro: siempre te voy a querer, siempre te voy a desear lo mejor. Por otro lado, la mirada de Hande hacia Kerem es igualmente reveladora. Hay un dejo de melancolía en sus ojos, una nostalgia por los momentos compartidos y quizás, un arrepentimiento por las cosas que pudieron haber sido y no fueron. Pero también hay una fuerza y una determinación en su mirada, una aceptación de que las cosas han cambiado y que es hora de seguir adelante. Los gestos también son importantes. No hay abrazos efusivos ni besos apasionados. Hay un contacto sutil, quizás un roce de manos, una caricia en el brazo, pero que transmite una conexión profunda y un entendimiento mutuo.
Son gestos que demuestran que aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto permanecen intactos. Este adiós en el aeropuerto nos permite vislumbrar la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de mantener una relación bajo la presión constante de los medios y la importancia de preservar la intimidad y el respeto mutuo, incluso cuando las cosas no funcionan. Pero más allá de la tristeza y la nostalgia, este momento también transmite un mensaje de esperanza. Nos recuerda que el amor puede transformarse, que las relaciones pueden evolucionar y que incluso cuando una historia llega a su fin, siempre quedan los recuerdos y las lecciones aprendidas. Es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas jóvenes, con mucho talento y con un futuro brillante por delante. Su relación, aunque haya terminado, fue una experiencia valiosa que los ha ayudado a crecer y a madurar. Y ahora están enfocados en sus carreras profesionales, buscando nuevos desafíos y persiguiendo sus sueños. Lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Y este adiós en el aeropuerto parece ser una confirmación de que han logrado superar su separación y que han encontrado una manera de seguir siendo amigos y compañeros de profesión. La magia de Anker trascendió la pantalla, pero también se vio influenciada por las presiones del mundo del espectáculo, horarios exigentes y proyectos individuales que llevaron a la separación. En ese contexto, un adiós en un aeropuerto, lejos de las cámaras, revela la autenticidad y el cariño subyacente que existió entre ellos. No es un final abrupto, sino una transición que muestra madurez y respeto. La especulación mediática sobre su relación fue intensa desde el principio. Cada gesto, cada mirada, era analizada y magnificada. Esto sin duda añadió presión a su relación, haciendo difícil mantener la privacidad y la normalidad. Es probable que el adiós en el aeropuerto fuera un intento de tener un momento personal, lejos de la mirada pública, para despedirse de una manera significativa. La elección de un aeropuerto como lugar de despedida también tiene su simbolismo. Los aeropuertos son lugares de tránsito, de partidas y llegadas, de nuevos comienzos y de finales. En este caso, representa el final de una etapa en sus vidas y el inicio de nuevos caminos individuales. Es crucial destacar que ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, demostrando resiliencia y profesionalismo. Kerem ha participado en nuevos proyectos que lo han consolidado como uno de los actores más destacados de Turquía, mientras que Ande ha continuado cosechando éxitos en la actuación y ha incursionado en otros ámbitos como el modelaje y el diseño. Este adiós en el aeropuerto no debe ser visto como un fracaso, sino como una muestra de madurez y de la capacidad de superar las dificultades. Es un recordatorio de que las relaciones pueden cambiar y evolucionar, y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Para los fans de Anker, este momento puede ser agridulce. Por un lado, puede generar tristeza al recordar la hermosa relación que tuvieron. Pero por otro lado, también puede ser una fuente de inspiración al ver cómo ambos han logrado seguir adelante y construir un futuro exitoso. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, pero es fundamental recordar que son relaciones reales, con sus propias complejidades y dificultades. En última instancia, el adiós en el aeropuerto entre Kerem y Ande es un recordatorio